Un sistema de repeticiones. El árbol genealógico es, ante todo, un sistema de repeticiones, tradición, cultura, transmisión de un nombre, herencia, conservación del patrimonio, etc. Todos estos valores forman parte integral de la noción misma de familia. El clan es, ante todo, un sistema jerarquizado de solidaridad y pertenencia en la que sus miembros deben ser identificables como miembros del grupo. Un mandato que está presente en todos los sistemas sociales y familiares. Tienes que ser como nosotros. Desde un punto de vista muy primitivo, si nos referimos a las condiciones de supervivencia de las sociedades primitivas o a la extrema dependencia en la que se encuentra un niño que todavía es incapaz de atender sus propias necesidades, la pertenencia a un clan es una condición sine qua non para poder sobrevivir. Verse rechazado y expulsado del pueblo, de la tribu o del seno materno implica morir de hambre, de frío o sufrir el ataque de bestias salvajes. En numerosos contextos culturales de hoy, ser rechazado por la propia familia equivale a ponerse en peligro social y económicamente. Esta condición primaria está grabada en nuestro inconsciente y determina un terror universal ante la perspectiva del ser excluido. El miedo a la exclusión camina a la par con el miedo al futuro. No hay porvenir alguno si no es en el interior del clan, y dicho porvenir no puede ser otra cosa que la repetición del pasado, porque el clan me insta, antes que nada, a perpetuar sus valores, y ello a pesar de que pudieran ir en detrimento de los míos. El clan nos ata y no nos permite evolucionar nada más que en una dirección dada. Son muchas las familias actuales en las que todavía se pueden encontrar ecos de una pertenencia forzada tipo: programaciones, tú serás médico como lo fueron tus padres y tu abuelo. Prohibiciones, en esta familia no caben los homosexuales. Predicciones, si antes de los 30 no te has casado te convertirás en una vieja solterona. Maldiciones, en nuestra familia nadie se ha ganado jamás la vida siendo artista. Como sigas con tu vocación, acabarás en la miseria. Todas estas exhortaciones a mantener la integridad del clan son trampas que nos tienden con el fin de retenernos en el pasado. En el fondo, el clan se mantiene en movimiento por miedo al otro, entiéndase a este como enemigo o agresor potencial. El que se arriesga a romper con la cultura del clan y a inventarse un nuevo destino es percibido desde el primer momento como un nuevo otro, un enemigo, y la tendencia del clan será a renegar de él. Este miedo a lo desconocido nos impele a permanecer siendo siempre el mismo o la misma. En ciertos casos, esta prohibición o estas maldiciones no son formuladas en voz alta por los padres y abuelos, sino que están integradas en la lógica familiar al punto de que es la propia persona quien las experimenta, las reproduce y las rememora a partir de un pasado lejano. No es nada raro ver a algunas personas actuar en función de órdenes y prohibiciones dadas por sus padres ya fallecidos. Partiendo de este punto, el trabajo que tendrás que llevar a cabo será el de desalojar las repeticiones que pudieran existir en el marco de tu árbol genealógico, donde el tipo de repeticiones es muy diverso. La repetición pura y simple: yo soy miembro de mi clan y por lo tanto reflejo directamente sus valores. Ejemplo: llevo el nombre de pila de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo. He cruzado los mismos estudios y ejerzo la misma profesión que ellos. La repetición por interpretación. En mi infancia yo interpreté a mi manera los códigos de mi familia. Siendo ya adulto, los trasladé a mi propia realidad. Ejemplo: mi abuelo fue hijo natural que no conoció a su padre. Mi padre, rechazado por él, siempre sintió que no era verdaderamente hijo de su padre y éste incluso dudaba de su paternidad. Yo, por mi parte, siendo ya adulto, me casé con una mujer que quería quedarse embarazada de mí. Al cabo de algunos años, supe que en realidad se quedó encinta de otro hombre, que mi primer hijo es en realidad el hijo biológico de otro. La repetición por oposición. Yo soy un miembro, culpable o no, querido en mi familia, una oveja descarriada. De ahí que exprese mis diferencias con una manifiesta oposición ante quien, paradójicamente, me identifique como miembro de mi propio clan. Ejemplo:
En mi familia todo el mundo es pudiente y vive en un radio de 20 kilómetros alrededor de la casa de mis padres. Yo, la penúltima hija, siempre he sido considerada la rebelde y vivo, como más me parece, en un país extranjero. Paradójicamente, no hago otra cosa que respetar el rol que se me ha asignado, así que todo está en orden, pero tengo el secreto deseo, que probablemente se verá decepcionado, de heredar una parte de la casa de mis padres a su muerte. La repetición por compensación. Soy miembro de mi clan y como tal mi deber es llevar a cabo aquello que mis ancestros no alcanzaron a realizar. Ejemplo: 3 generaciones de mi familia han intentado sin éxito ascender en la escala social y abandonar el pueblo origen. Mi abuelo, que se había marchado a la ciudad, volvió para cuidar de su rebaño de ovejas. Mi padre trabajó durante algún tiempo en la ciudad antes de regresar para montar una tienda de comestibles en el pueblo. Ambos creían que los aires de nuestra región no valían para nada. Yo vivo en Estados Unidos, donde he creado un floreciente negocio, pero mis familiares se niegan a venir con el pretexto de que el viaje es demasiado agotador. Volveremos más adelante sobre estas 4 formas de repetición, que poco a poco te irán haciendo más claras. A continuación veremos cómo las repeticiones se inclinan hacia uno de los 4 centros. Repeticiones corporales y materiales. Desde el mismo momento en que nace un niño, se le busca parecidos con otros miembros de la familia. La madre puede desear que se parezca a ella o que se parezca al padre, para confirmar así que es hijo de ambos. Del mismo modo, el padre puede desear verse reflejado en el recién nacido o encontrarle en él los rasgos de su mujer y también de su propia madre, de su padre, etc. En general, esta situación suele dar lugar a una suerte de retrato de familia fragmentado, donde siempre hay alguien que pretende que el niño tenga los ojos de uno, la nariz del otro, la forma de reír de un tercero. Hay linajes enteros de personas delgadas y otros linajes de personas gruesas, familias que son más o menos rubias o morenas, más o menos idustas. Pero cuando el niño crece, será en sus actitudes y en sus gestos donde se detecten los parecidos reales o supuestos. Cuando un retoño se pone enfermo, esta enfermedad es inmediatamente interpretada como la señal de pertenencia al clan. Todos nosotros tenemos delicada la garganta, o bien, por el contrario, como una forma de establecer diferencias con él. Este niño se resfría con nada. Desde nuestra más tierna infancia todos recibimos ciertos mandatos inconscientes que nos obligan a considerar los elementos más básicos de nuestro ser como otros tantos signos de pertenencia. Más adelante será la relación con el dinero, incluso nuestra profesión o lugar donde vivimos. El territorio en su sentido más amplio, lo que se van a convertir en sujetos de repetición. Ciertas personas viven como un deber ineludible el continuar con el negocio familiar o el cursar los mismos estudios que el padre o la madre, una apuesta ineludible para salir con bien de donde ellos fracasaron. El pueblo natal, la región o el país de origen pueden representar una apuesta por la pertenencia de un clan. O al revés, un niño que se haya ido emocionalmente excluido dentro del mismo emigrará con mucho gusto al extranjero. Repeticiones sexuales y creativas. Todas las psicologías que trabajan en el campo de los abusos sexuales ponen en clara evidencia el hecho de que las violaciones, los incestos y los actos de pedofilia tienden a repetirse. El trauma vivido por el niño o la niña del que se ha abusado sexualmente y que muy a menudo permanece en secreto puede convertirse cuando llegue a una edad adulta en una fijación sexual que impulse a la antigua víctima a cometer un acto del mismo tipo. Un padre que ha sufrido tocamientos en un colegio católico, habiendo sido simbólicamente violado por el padre, puede a su vez verse irresistiblemente arrastrado a cometer esos mismos actos pedófilos con niños de su propia familia. Se ha podido constatar también la existencia de una clara tendencia a que se repita la manera de dar a luz,
la edad del primer embarazo, cesáreas repetidas, hijos prematuros en repetidas ocasiones, depresiones posparto, etc. Sin embargo, eso no es algo que se traslade de útero a útero forzosamente, es decir, el que una hija dé a luz como su madre, pero sí se puede apreciar, por ejemplo, que el primer hijo varón de un linaje, primer heredero del patronímico, nace con forceps, como lo hizo su abuelo paterno. Así pues, la forma de nacer refuerza la pertenencia al clan o al linaje de ese apellido en particular. Una joven primogénita e hija no deseada puede muy bien hallarse a punto de abortar en su primer embarazo o creerse obligada a abandonar a su primer hijo. De tal manera, cumple simbólicamente el deseo que tuvo su madre y también su padre de desembarazarse de ella. De igual manera, abortos y embarazos mallogrados también se repiten. Por ejemplo, una muchacha que tuvo 5 abortos, más adelante descubrió que su abuela había tenido 5 hijos muertos cuando era muy joven. Los problemas sexuales pueden repetirse porque las prohibiciones y frustraciones se transmiten de una generación a otra. Frigidez, impotencia, esterilidad, etc. Resulta muchas veces difícil reconstruir la historia sexual de un árbol genealógico porque estamos ante el tema más tabú que puede haber para una familia, aunque ciertos indicios permiten suponer cuál era el grado de satisfacción sexual de una pareja. Por ejemplo, ¿existen amantes? ¿Hijos ilegítimos? ¿La pareja duerme en habitaciones separadas? ¿Cuál es, en líneas generales, la idea de él sobre las mujeres y de ella sobre los hombres? En el ámbito de lo creativo, muy a menudo se ven prácticas artistas que se repiten de una generación a otra, o bien saltándose una generación. ¿Quién tocaba el piano? ¿O a quién le hubiera gustado tocarlo? ¿Quién pintaba? ¿Quién tenía una bonita voz? La cuestión del talento en el árbol genealógico forma parte de lo que nos preguntamos. ¿El talento es debidamente reconocido y también alentado? En las familias de artistas es muy frecuente que la energía creativa del miembro más activo de la misma, el artista oficial, pueda eclipsar las aspiraciones creativas de sus descendientes. A veces, el hijo de un artista se encuentra con todas las dificultades del mundo para desligarse del estilo de su padre o de su madre y, en consecuencia, durante toda su vida tan solo produce pálidas copias de la obra del que le precedió. Existen, sin embargo, excepciones tan notables como inspiradoras. Por ejemplo, la del pintor Pierre-Auguste Renoir y el cineasta Jean Renoir, dando un gran salto desde las pinturas hasta el cine. Este árbol genealógico ha engendrado dos grandes creadores, padre e hijo, ambos innovadores y plenamente realizados en sus respectivas prácticas artísticas. En general, bajo el plano creativo, en un sentido más amplio y más allá del caso específico en el que se haya podido crear una obra artística, se puede asistir con bastante frecuencia a la repetición de fracasos. Si un ascendente no ha sido capaz de superar esta caída, la quiebra de una empresa, por ejemplo, sus descendientes pueden encontrarse bloqueados en conductas que conducen al fracaso. Repeticiones afectivas. Por definición, la manera de amar que se nos ha transmitido constituye nuestro aprendizaje afectivo. De igual forma, los traumas afectivos tienden a crear repeticiones que se despliegan sobre más de una generación. Entre las repeticiones más flagrantes nos podemos encontrar con las que incumben a la manera de expresar el afecto, de forma desviada, por ejemplo, por medio del dinero o de la manutención, o también por algunos tabúes ligados a la expresión afectiva, en familias en las que no se hablan entre sí o donde nadie toca al otro. Las emociones negativas se repiten, no es nada raro que se transmitan vergüenzas, accesos de ira, depresiones u odios que no nos pertenecen en absoluto. El concepto de pareja depende asimismo del árbol. Se repiten las relaciones conflictivas, los divorcios o los abandonos. A veces un abandono sufrido, siendo aún niño, bien por orfandad o bien por haber sido confiado a terceras personas, se traducirá una o dos generaciones después
en el abandono del cónyuge, de la familia, etc. Las repeticiones afectivas están igualmente gobernadas por nuestras proyecciones. En lugar de establecer con un hijo relaciones puramente definidas por el amor que se les tiene, se proyecta sobre él a otro miembro de la familia y el niño se convierte, así, en el inocente campo de batalla de conflictos afectivos aún no resueltos. Esta es una situación extremadamente frecuente en los árboles genealógicos. Ciertos sentimientos infantiles, como las preferencias, los conflictos y las rivalidades entre hermanos, pueden llegar más adelante a marcar la vida adulta. En efecto, no es nada raro ver a un padre proyectar sobre un hijo o una hija a uno de sus hermanos o hermanas. Frecuentemente se dan casos en el que tío o la tía ha sido el padrino o la madrina del niño. Este niño será tratado por su padre, más o menos conscientemente, como un doble de su hermano o de su hermana, y el niño sufrirá como un gran peso para él esta relación con la cual nada tiene que ver. Y ello, aunque dicha relación fuese una preferencia descarada. Un caso también frecuente es el del padre rival que proyecta sobre el hijo la figura de un hermano o una hermana menores a los que odia y los hace sufrir esta rivalidad destructiva mientras mantiene las ventajas a su favor de la diferencia de edad y de su estatuto de progenitor que le otorgan autoridad sobre el niño. Puede darse las circunstancias de que un padre proyecte sobre su hijo un amor de juventud hasta el punto de ponerle el nombre de aquella persona amada y perdida. La situación es la misma, el niño recibirá mensajes afectivos que no van destinados a él, y toda la gama de sus emociones se verá perturbada. Repeticiones intelectuales e ideológicas. La primera repetición que tradicionalmente se da en numerosas culturas es la de los nombres propios. El nombre propio es la palabra que nos designa, de la misma manera que el término mesa sirve para designar eso precisamente, una mesa. Si se reflexiona bien sobre ello, en el nombre propio se contiene, para nuestra forma de ver las cosas, toda nuestra identidad. Tradición o no, es desde luego evidente que si se me pone el nombre propio de uno o varios miembros del árbol, se me está traspasando subrepticiamente algunas características de la personalidad de dichos personajes. La experiencia nos demuestra que el nombre propio induce, en estos casos, a una serie de repeticiones tanto materiales como sexuales, creativas o afectivas. Pero la repetición más poderosa de un árbol genealógico es la de las creencias, en tanto que tales se sustentan en el lenguaje y plasmamos por medio de palabras, ideas y discurso todos esos elementos vitales que integran nuestra identidad. Si yo me he pasado toda mi infancia oyendo a mi madre afirmar que los hombres son unos cabrones, algo de esa creencia me perseguirá hasta la edad adulta. De la misma manera, se puede apreciar perfectamente cómo los miedos, las vergüenzas, las prohibiciones vinculadas por las religiones y los sistemas morales y políticos continúan afectando a las personas y ellos, sin embargo, a pesar de que en su momento hubieran abandonado toda práctica religiosa o bien se hubieran exiliado a países bajo cualquier otro régimen político. En un árbol genealógico, estas creencias tienen vocación asociativa. No somos esto o lo otro, es decir, no somos esa tendencia política, esa opinión o de ese otro pueblo distinto al nuestro, sino que, cada vez que la familia se define, ella misma cierra una posibilidad de que sus descendientes puedan abrirse al mundo. Y así, se llega a que el fanatismo de las creencias se traslada de una generación a otra por medio de un mecanismo de oposición. Si los abuelos eran fanáticamente religiosos, en nombre de una determinada ideología, han oprimido a sus hijos y es muy posible que el árbol produzca una o dos generaciones más tarde militantes políticos, anarquistas o anticlericales, todos ellos también fanáticos. Otro elemento que se reproduce habitualmente es el de la utilización del lenguaje. Los dialectos, las jergas, las formas específicas de hablar en determinadas regiones o familias son también elementos de identificación del clan. En un hogar bilingüe, la elección de una lengua u otra puede convertirse en todo un reto y hacer de ello el objeto de un conflicto. Lo mismo ocurre, aunque sea más sutilmente, en relación con la agresión verbal. El niño
que ha sido educado en un ambiente de violencia verbal ordinaria, puede llegar a convertirse en un adulto totalmente inconsciente de la agresividad que pone en sus palabras y en sus declaraciones. En los países desarrollados, todas las cuestiones ligadas a la educación, tanto escolar como universitaria, se acaban convirtiendo en elementos de reproducción. Ser o no ser inteligente es, en Francia, un elemento clave para pertenecer a un árbol instruido. De igual forma, los estudios que hayan cursado o no, e incluso el nivel alcanzado en unas posiciones oficiales, pueden determinar la pertenencia al clan, y la desgracia recaerá sin duda sobre cualquier heredero de un linaje de ingenieros que, más dotado para los trabajos manuales como la jardinería o el violín, se ve forzado, sin embargo, a pasar por las mismas oposiciones que sus ascendientes y, lamentablemente, suspenderlas. Una diferencia le hará vivir como si fuera una nulidad o un fracasado. Su diferencia le hará vivir como si fuera una nulidad o un fracasado. La tradición, el folclore y la religión son vínculos que tenemos con el pasado. También lo son los regionalismos y nacionalismos, con toda su lote de hábitos culinarios, costumbres y acaso también de chauvinismo. En resumen, esencialmente lo que se repite en los 4 centros es el rechazo a todo lo novedoso. El árbol nos empuja a hacer de nuevo cosas que ya han sucedido y nos impide actuar a favor de la mutación del clan, que lo transformaría en una sociedad consciente y unida con la totalidad de la humanidad. Nos compromete para que reajustemos nuestras ideas y nuestros afectos hacia los ya conocidos. El trabajo del árbol descansa sobre la comprensión cada vez más sutil de las repeticiones, para comenzar a identificarlas. Señalemos que las más flagrantes son en general los nombres propios, las fechas señaladas, la edad o las desviaciones del tiempo, duración de un matrimonio, edad de sufrir un accidente de coche, diferencias de edad entre hermanos y hermanas, etc. Las profesiones, las circunstancias de un fallecimiento o un accidente, de una crisis vital, el número de hijos que se tiene, los lugares en los que se vive o los que se ha mudado el árbol. Sin embargo, todas estas repeticiones pueden ser todavía más sutiles, con uno o más elementos que evolucionan de una generación a otra. Un nombre propio puede ser casi el anagrama de otro cuando todas las letras del nombre del hijo están contenidas en el del padre o la madre. Alejandro crea Adela. Angustias crea Agustín. También puede comenzar por la misma inicial o tener el mismo número de sílabas, Verónica, Valeria, Vanessa, etc. En una misma familia se pueden encontrar grupos de letras o de sílabas que se repiten: Eulalia, Alfredo, Pascual, Valeria, Vidal, Alberto, etc. Se repite al. La fecha en que un hijo fue concebido es, en ocasiones, tan elocuente como la de su nacimiento. Por ejemplo, un bebé nacido en abril había sido concebido en julio, exactamente la misma fecha de aniversario de su abuelo materno. Inconscientemente, la madre había incluido a su propio padre, del cual se celebraba entonces el aniversario, en el acto sexual en el que engendró a su hijo. La fecha de un fallecimiento puede resultar igualmente significativa. Por ejemplo, un padre que ha muerto el día en que su hija se casa o da a luz. Ciertos oficios son inversos unos a otros. Esta oposición puede ser simbólicamente interesante. Por ejemplo, en un linaje de zapateros surge repentinamente un peluquero, como si cabeza y pies buscaran unirse o separarse. Un opuesto que puede esconder una vinculación podría ser en este caso: mi padre es alto, rubio, de ojos azules y europeo, pero a mí solo me gustan los hombres menudos, morenos de piel, procedentes de otros continentes. Así, enamorándome de personas tan opuestas a él, no destrono a mi padre. El árbol actúa también por medio de transposiciones. Por ejemplo, si mis antepasados emigraron a España en una época en la que este país le parecía muy remoto, es posible que las generaciones siguientes escojan América Latina como nuevo horizonte a conquistar. La lengua que se habla es la misma.
Estos supuestos son muy numerosos, a imagen de la diversidad humana. Estamos apenas comenzando a explorar este sistema de semejanzas y oposiciones, de herencias y de compensación que es el árbol genealógico. Pero antes de involucrarnos en la búsqueda de repeticiones, trabajando en tu propio árbol, véase el ejercicio que aparece al final del capítulo. Hay que preguntarse cuál es el ingrediente que permite disolver esas poderosas repeticiones y superarlas para luego poder cumplir el propio destino. Una clave al servicio del proyecto del futuro, los niveles de conciencia. Para poder superar las repeticiones existentes en el árbol genealógico, el ingrediente clave es la conciencia, con mayúscula. Se podría resumir así el proceso en el trabajo del árbol genealógico. En una generación dada, unos padres se encuentran con un problema material, afectivo, sexual creativo o moral. Ante este problema, ellos reaccionan por medio de la mejor solución que su nivel de conciencia en ese preciso momento les permite ofrecer. Pero a menudo esta solución es una simple repetición. Están aplicando una receta ya conocida, probada y validada por su entorno familiar, social y cultural. Veamos unos ejemplos. Ante una vergüenza familiar, encarcelamiento, ingresos en un psiquiátrico, hijo ilegítimo, etc., que produce desconcierto emocional, desavenencias en la pareja, traiciones, etc., elegirán guardar dicha vergüenza en el mayor de los secretos. Ante una muerte, podrían escoger no volver a hablar más de la persona desaparecida, o por el contrario, hacerla centro de atención familiar y transformarla de simple desaparecida en santa, en una especie de héroe o heroína. Ante dificultades materiales extremas, quizás concentrarse en el trabajo y harían trabajar también a sus hijos, o el padre solo podría emigrar a un país extranjero que ve como un paraíso y desde el cual podría enviar dinero a su familia. Ante una rebelión adolescente en conflictos surgidos con hermanos, optarían por la violencia y la represión. Una mujer abandonada por su marido para compensar su frustrada vida afectiva podría volcarse de lleno a su hijo o hija. Una pareja divorciada cuyos dos integrantes dicen cosas abominables el uno del otro puede dar lugar a que sus hijos tengan que soportar el peso de sus conflictos. Ejemplos con estas soluciones desencaminadas que en su momento funcionaron bien a esos padres se pueden encontrar en todos los árboles genealógicos, pero en la segunda generación, cuando los estragos, violencia, secretismo, materialismo o rupturas, demandas emocionales imposibles de satisfacer, etc., comienzan a hacerse sentir en unos hijos convertidos a su vez en padres, nuevas salidas para las que tendrán que buscar sus propias soluciones. Y si estas soluciones son tan conformistas como las de su generación anterior, los nietos pagarán las consecuencias. Estudiando nuestra historia familiar, no resulta difícil localizar estos hechos que han podido ser fuente de sufrimiento, pero aún así, y de una forma refleja nuestra primera reacción, será justificar esa forma de actuar con comentarios de este tipo. En aquella época es que las cosas se hacían así. Es que mi madre, padre, abuelo no tenían otra opción, o incluso son cosas que ocurren en todas las familias. Por el contrario, y ante esos mismos acontecimientos, una persona más sensible o más rebelde se arriesga a enfermar, sumiéndose en una irritación permanente contra sus ascendientes, culpándolos de sus desgracias infantiles con un reproche perpetuo. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Estas dos posturas distintas, la del perdón intelectual y la del rencor sin resultados, coexisten a menudo en una misma persona. Por un lado, la razón justifica los acontecimientos del árbol, pero por otro, el corazón, la psique infantil, sufren todavía sin poder superar el trauma. Con mucha frecuencia, es esta precisamente la situación paradójica en la que se encuentra una persona en el momento de comenzar una terapia o un trabajo espiritual. La actitud metagenealógica consiste en situarse mucho más allá, tanto de la cólera sin resultados como del perdón intelectual. Nuestro fin es comprender por qué y cómo pudieron emerger esas falsas soluciones
qué repeticiones familiares, sociales y culturales están interviniendo y cuál podría ser desde una perspectiva ideal la actitud de un adulto enfrentando a los obstáculos que se manifiestan en su árbol genealógico. Dicho en otros términos, lo que vamos a hacer es preguntarnos cuál era el nivel de conciencia que tenían nuestros ascendientes en el momento en que sucedieron los hechos y cuál podría haber tenido si hubieran actuado en un nivel de conciencia superior. Independientemente de sus circunstancias sociales, económicas e históricas que determinan en cierta medida los límites de la libertad individual. Recordemos que siempre se puede manifestar resistencia a la ideología cultural ambiental en el seno del grupo familiar, incluso si las acciones les son limitadas, por ejemplo, por un régimen autoritario. Para un individuo, el hecho de tener cada vez más conciencia significa siempre y en todo momento tener cada vez más libertad. Cuanto más consciente se es, mejor se acepta el no tener que definirse con estrechez de mira. Uno tiende a unirse con la totalidad del mundo, dejando de identificarse estrictamente con el clan. Toda autodefinición es en realidad un caso de sufrimiento, porque dicha identificación nos enferma. Si yo soy estrictamente español, norteamericano, francés, británico o lo que sea, eso significa que yo no soy nada de todo el resto. Si yo me veo exclusivamente como hombre o mujer, eso sería una causa de sufrimiento porque le estoy dando la espalda a todo lo que hay en mí más allá de mi propio género. Toda definición nos hace entrar en serio conflicto con las demás posibilidades. En realidad es posible reconocer de dónde viene uno. En realidad es posible reconocer de dónde viene uno sin identificarse con esa definición. Por lo que respecta a la noción de nivel de conciencia, esta, a su vez, nos reenvía a una concepción evolutiva del ser humano. En efecto, y potencialmente, todos estamos en permanente evolución hasta el momento mismo de nuestra muerte. Es por lo tanto lógico deducir que a partir de dicha circunstancia, el espíritu puede evolucionar hasta un punto supremo en el que, tras abandonar la vida física, en plena lucidez y alegría de vivir, nuestra conciencia, con mayúscula, individual, se fusiona con la del universo. Las diversas tradiciones espirituales y religiosas tienen cada una de ellas su propio vocabulario para describir este proceso, ideal, ilustrado con el relato de la muerte de grandes santos de todas las culturas. Un bajo nivel de conciencia se manifiesta por una insatisfacción constante, sea porque la persona pierde toda la alegría de vivir o porque lo que hace es compensar su insatisfacción profunda a través de adquisiciones ilusorias, acumulación de bienes materiales o inmateriales, de éxito o de objetos, etc. Pero sin desarrollo de la conciencia con mayúscula no hay satisfacción auténtica. Para progresar es necesario proponerse un objetivo que nos permita unir el mundo interior, nuestra identidad verdadera, y el exterior, alcanzando ese destino que es verdaderamente el nuestro, actuando auténticamente en el mundo. Sin embargo, el árbol genealógico nos puede inocular algunos falsos objetivos para los cuales nos vemos obligados a desplegar una energía inmensa, por ejemplo, hacerse millonario, encontrar una alma gemela, superar a todo el mundo en el plano creativo o sexual, etc. Pero alcanzar un falso objetivo vuelve a producir una vez más una profunda insatisfacción. Por esa razón, vemos cómo personas repletas de dinero, de honor o de gloria se deprimen, se autodestruyen o se suicidan. Inconscientemente, la persona que repite los objetivos del árbol e incluso aunque los alcance, siempre estará insatisfecha. Ejemplo, el bisabuelo se arruina, provocando con ello la miseria y la vergüenza de toda la familia. Pero más adelante, un descendiente suyo puede proponerse como objetivo inicial amasar una fortuna, abandonando otras finalidades o metas, como practicar algún arte, estudiar medicina o realizarse efectivamente. Y aún en el caso de que consiguiera amasar dicha fortuna, él siempre tendrá la sensación de haber fracasado, porque el verdadero objetivo principal no era obtener una cosa en concreto, sino desarrollarse. No es necesario formular esta necesidad
de forma abstracta, decir yo quiero desarrollar mi conciencia con mayúscula. Es una expresión que no significa gran cosa para la mayoría de nosotros. Simplemente una actividad en particular puede ser el vehículo de dicho desarrollo. En los relatos zen es frecuente que el maestro moribundo designe al cocinero como su sucesor, a la cabeza del monasterio. Por medio de una actividad humilde, concreta y cotidiana, ese monje ha desarrollado efectivamente su propia conciencia hasta el punto de igualar a su maestro. Y será elegido no porque sea cocinero, sino porque manifiesta cualidades interiores de voluntad, disciplina y de renuncia, y no vive según valores ilusorios como son el poder, la nacionalidad, la edad, una determinada definición sexual o un sentimiento de pertenencia nacional o racial. Esta liberación de todas aquellas definiciones es señal de una conciencia despierta. Como suele decirse, todos los caminos conducen a Roma. De igual manera, todos los caminos de la vida, intelectual, artística, material, financiera, de ayuda a los demás, de servicio, etc., pueden ser una vía para el desarrollo de la conciencia, a condición de que se desarrolle el grado de una concentración de atención, perseverancia, desapego, renuncia y sobre todo de disciplina, porque se llama dharma en las tradiciones orientales, el conjunto de acciones y reglas a las que uno se pliega para ponerse al servicio del ser esencial sin buscar la aprobación de los demás o de un maestro, sino cara a cara con uno mismo. Está claro que el nivel de conciencia de una persona no se puede cuantificar y que la manera en que lo vamos a esquematizar más adelante es algo que no debe servir nada más que para el propio trabajo que estás llevando a cabo con tu árbol. Para tales esquemas propondremos puntos de referencia que nunca más te permitirán contemplar tu árbol genealógico como un mero linaje que va de los mayores, los ancestros, a los menores, nosotros mismos, sino como un conjunto de seres humanos enfrentados, todos ellos de igual manera, a sus destinos respectivos y desigualmente capacitados para hacerle frente de una forma madura. Esta parte del trabajo es de un carácter esencial porque conmociona a la jerarquía tradicional vigente en la familia que quiere que los más jóvenes demuestren el debido respeto a sus mayores. Sin embargo, imaginemos por un momento que el debido respeto fuese de los individuos menos conscientes, más inmaduros, a los más conscientes, más maduros. El poder convertirse en la conciencia del árbol genealógico propio es una ambición legítima y una posibilidad abierta a todos. Pero para cada uno de nosotros este trabajo representa también una prueba de la verdad, porque nos fuerza a salir simultáneamente tanto del lugar en el que nos encontrábamos como del orden establecido y plantearnos cuestiones mucho más fundamentales. ¿Soy capaz de reconocer en qué nivel de conciencia vivo habitualmente? ¿Estoy dispuesta a inclinarme ante el superior nivel de conciencia de una persona más evolucionada que yo? ¿Soy yo mismo capaz de evolucionar? En este estado, y como veremos en el ejercicio propuesto al final del capítulo, el trabajo sobre tu objetivo puede haber comenzado ya, sin que te apartes de tu objetivo personal y material. Puedes proponerte añadir otro objetivo, el más elevado, que sea capaz de concebir desde el más alto nivel de conciencia al que te sea posible acceder a día de hoy. La mayor parte de las personas tienen una finalidad individual, otras también fines sociales, humanistas y de generosidad, pero son muy pocas las capaces de concebir un objetivo que englobe la humanidad entera. Niveles de conciencia. Todos y cada uno de estos niveles son respetables porque conciernen a un ser al cual es apropiado. Sería impensable pedir a un bebé de 6 meses que tenga el nivel de conciencia de un adulto. A cada edad, a cada etapa de la vida corresponde un nivel de conciencia sano y realizado.
Un nivel de conciencia se convierte en tóxico si uno continúa viviendo según dicho nivel en vez de alcanzar o procurar, gracias al propio crecimiento, el siguiente nivel. Es un drama tener que actuar, pensar, trabajar y administrar la información como un adulto cuando aún se es un niño. Es algo sabido por los psicólogos. Pero algo de lo que se habla con menos frecuencia es el drama de actuar y pensar como un niño o un adolescente cuando se es adulto. En cada nivel de conciencia, supuesto, hay un centro unitario, es decir, un punto de referencia que sirve a la persona para definir alrededor de qué gira su propio mundo. Animal superviviente. Este nivel se corresponde con la vida primitiva de los animales, la de los bebés. Sus prioridades consisten fundamentalmente en alimentarse, defenderse y resguardarse. Para el rango de los animales de sangre caliente en el cual nos encontramos, este primer nivel inscribe en nuestra historia la necesidad de un clan, de una familia. Si una persona hubiera superado ya el estado de bebé y se encontrara aún en este nivel de conciencia, esta situación significaría que vive exclusivamente como un depredador en busca o en lucha con sus presas. Este es el caso de los mayores delincuentes y criminales, personas cuya educación o medio en que viven los obligan a retornar hasta un estado de supervivencia y de violencia permanente. También una persona muy depresiva, totalmente dependiente e incapaz de comunicarse con los demás, podría retrotraerse a un nivel de conciencia animal. Centro unitario de este nivel de conciencia, la boca. En el caso de un bebé, el estómago en el caso de un animal. Como nivel de conciencia regresivo podemos encontrarlo en la sexualidad de un delincuente sexual, en la identidad mental y en el cerebro de un fanático que se convierte en criminal en nombre de sus ideas, etc. Infantil consumidor. Este nivel corresponde al niño por excelencia. El dependiente y consagrado a jugar para formarse y prepararse para la edad adulta. Consume sin producir nada, no trabaja sino que juega con el fin de estar preparado para crecer. Los sueños y la imaginación colindan con la realidad. El niño recibe sin preocuparse de dar. Su palabra fetiche podría ser dame. A esta edad uno tiene derecho a ser totalmente inútil para la sociedad y es vital ser aceptado por quienes están a cargo de nosotros, padres, profesores, etc. Todos estos ingredientes en la edad adulta definen a este tipo de consumidor que la sociedad industrial necesita para sobrevivir. Dependiente y materialista, se deja convencer de que este o este otro producto le es absolutamente indispensable. Se trata con mucha frecuencia de un irresponsable que se absorbe por completo en juegos de video, se nutre de ilusiones y de productos sin valor real y que asimismo encarna al subalterno soñado por la jerarquía de cualquier empresa. En el plano afectivo es incapaz de dejar pasar los intereses de otra persona por delante de los suyos propios. Centro unitario. La cabeza de familia, el amor de los padres o su representante simbólico, un superior en jerarquía, una persona de autoridad, etc. Adolescente romántico. La adolescencia es una edad marcada por 3 preocupaciones: el amor, en general idealizado y concebido como algo eterno; la muerte, un contrario al que procuramos desafiar; y la inclusión en un nuevo grupo, sea una pandilla, un círculo de amigos, un club de fans. Esto servirá de filtro entre la familia, el mundo cerrado del niño y la sociedad humana, en su sentido más amplio, hacia la cual se dirige el ser adulto. Este nivel de conciencia se caracteriza por un romanticismo extremo, una atracción por el peligro o una estética fuertemente mórbida, cráneos, moda gótica, además de por un fuerte deseo de identificarse con un clan a través de formas de vestir o hábitos de vida. La reivindicación de libertad
o de originalidad fundamentada en la oposición al sistema educativo vigente es igualmente sintomática de esta edad. Una vez superada la adolescencia, el nivel de conciencia que le es propio nos impulsa hacia una tiranía de la moda y el culto a los valores juveniles, a la industria cinematográfica, con su multitud de películas de amor, de acción, o todas las formas de idealismo o de fanatismo, a conductas autodestructivas y revolucionarias. Centro unitario, el jefe de un nuevo clan, un cantante de rock, el líder de una banda, que permita ya abandonar a la familia. Adulto egoísta. Este primer paso en la edad adulta no es negativo en sí mismo, es un momento dado. En un momento dado hay que pensar ante todo en la propia seguridad, en construir un hogar y patrimonio que tendrá a este adulto, que tentará a este adulto a mantenerse en este nivel por una cuestión de seguridad. El primer acto de la vida adulta consiste en procurarse un lugar en la sociedad, incluso a expensas de un competidor. Quien quede plenamente satisfecho en este nivel de conciencia tendrá como única preocupación el ahorro, el garantizar su propia seguridad o la de los suyos, sin tener que compartir nada con nadie. La generosidad gratuita no existe en este nivel de conciencia. Se trata más bien de sacar provecho sin dar nada a cambio y de comprar barato para revender lo más caro posible. Este nivel de conciencia es la base del comercio y de la economía. Su máxima muy bien podría ser todo para mí, nada para los demás. La colectividad está jerarquizada y se convierte inevitablemente en el campo de batalla de una fuerte competencia. Los valores claves son la estabilidad, la protección y la defensa de los intereses. Centro unitario, el gobernador o el presidente de la sociedad a la cual pertenece. Estos 4 primeros niveles son los más extendidos. Son el producto de la inercia del pasado. Para ellos les resulta suficiente con organizar una sociedad humana, jerarquizada, en la cual prevalezca la ley del más fuerte. A partir del momento en que la conciencia entra en juego, comenzarán a explorarse los siguientes niveles. Adulto altruista social. Este nivel de conciencia representa a toda persona adulta dotada de conciencia social y que se preocupa por el bienestar colectivo. El otro se convierte en el personaje central de nuestra vida. El adulto altruista y social tiene como finalidad aglutinar a la sociedad humana. Esta unión puede, en un primer momento, ser nacional o corporativista y desembocar en una sociedad más amplia. Los grandes principios de igualdad entre los pueblos, de pacifismo, de libertad de expresión, de abolición de la esclavitud, se realizan en este nivel de conciencia. Un héroe de la resistencia que muere por sus ideales sin traicionar a sus camaradas, un hombre justo que protege a los perseguidos, aún con riesgo de su vida, un trabajador social infatigable, etc. Todos ellos son ejemplos de adultos altruistas y sociales. A este nivel, la generosidad deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad, porque se llega a comprender que todo lo que uno da a los demás, en realidad, se lo está dando a uno, a sí mismo, y que todo aquello que retiene o rehúsa a dar se convierte en privación para él. Centro unitario, el ser ejemplar, el héroe, el genio o el santo que ilustran el principio de acción del mundo, Gandhi, Nelson Mandela, Teresa de Calcuta, etc. Adulto planetario. En el siguiente nivel nos encontramos con un adulto dotado de una conciencia planetaria. Todo lo que vive sobre el planeta y el propio planeta en sí forma parte de él y cuida de ello como si de él mismo se tratara, viviendo en la más estrecha comprensión de su medio natural, cualquiera que éste sea. Este nivel de conciencia es del que se sirven los grandes sabios de las religiones primigenias, los chamanes y los hombres y mujeres medicina. Es asimismo
el propio de la auténtica conciencia ecológica, que no se alcanza salvo bajo la condición de que sea estrecha unión con todo cuanto vive sobre el planeta, incluyendo incluso a las piedras, sea vivida cotidianamente más allá de una simple postura teórica o estética, no despilfarrar, compartir, encontrar soluciones perdurables y respetar a los seres vivos bajo todas sus formas son los imperativos de este nivel de conciencia. En numerosos monasterios Zen, por ejemplo, los monjes viven de una manera en la que no desechan nada, afanándose en volver a aprovechar de una manera eficiente hasta los más mínimos residuos. En plan colectivo, todo esto nos remite al comercio justo, no solo de quien lo organiza, sino también del consumidor y a la forma de vida ecológica. Las palabras maestras de este nivel de conciencia podría ser servicio. Centro unitario, el centro del planeta, punto de anclaje de todo lo que vive sobre la Tierra. Conciencia solar. Este nivel de conciencia se extiende hasta los límites del sistema solar. Las personas aquí consideran al sistema solar y no a la Tierra como un medio natural. Dicha persona supera el tiempo y el espacio terrestre y se propone actuar no solamente para su propia generación, sino de uno y otro lado sobre las generaciones precedentes y siguientes. Este nivel está en paz con todos los acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad y con todas las energías pasadas, presentes y futuras que contribuyen a la aparición de la vida. Nos lleva a vivir en la frecuentación de los grandes arquetipos y la encarnación de los símbolos, que son entonces considerados como, en Carl Jung, como nosotros, nos lleva a vivir en frecuentación de los grandes arquetipos y en la encarnación de los símbolos, que son entonces considerados, como en Carl Jung, como otros tantos espectros de uno mismo. Todo elemento de una sola unidad considerada, un principio de vida semejante al sol que ofrece luz y calor. Cualquiera que sea su espiritualidad o su religión, la persona que tenga este nivel de conciencia vive en estrecha relación con el principio creador, al que llama Dios o fuerza vital. Centro unitario, el sol como símbolo de la conciencia alrededor de la cual gira la Tierra. Conciencia cósmica. Este nivel consiste en gobernar su existencia, siendo absolutamente consciente de que existen, de manera cierta, otras formas de vida, otros planetas habitables y de que incluso la vida no es una prerrogativa exclusiva nuestra. Se vuelve capaz de avanzar la multiplicidad inconmensurable del universo y de considerar la existencia de vida más allá de los planetas, hasta en el vacío de la vida interestelar. Se rompe con todos los prejuicios y se puede concebir que la vida se aloje incluso en los agujeros negros. Este nivel de conciencia conoce la disolución de la individualidad, en ese todo del que hablan los grandes místicos. Centro unitario, el centro del universo, en todas partes y en ninguna. Conciencia divina. Cuando la conciencia divina es vivida en la vida cotidiana, el principio de toda acción es el Dios interior. Es difícil hablar de este nivel de conciencia porque entramos en lo indecible y en lo impensable. Es el diamante que reúne en sí mismo todas las caras posibles, la unidad absoluta de todo. Las fronteras son abolidas. Nos transformamos en seres transpersonales y superamos los propios sentimientos, ideas, deseos y necesidades para crear a Dios. La unidad impensable e inefable que se experimenta en el fondo de la conciencia está en todo. Este centro está construido no por lo mental, sino a través de un conocimiento totalmente intuitivo, por un sentimiento de unidad, de amor y de compasión por los seres limitados.
Este nivel de conciencia se manifiesta cuando el miedo desaparece y el ser se ve invadido por una alegría de vivir permanente y absoluta. Hasta entonces, había vivido su vida en el terror del mundo, pero al descubrir que el mundo y él son una sola y misma cosa, el terror es eliminado por la alegría, por un estado de plena felicidad. El centro unitario se instala en el corazón, en sus dos sentidos, real y metafórico. Nacemos a partir del corazón, de ese latido que surge con el ritmo del universo. Es en la conciencia divina donde todo se encuentra en sintonía con el universo y late como un corazón. Todo el universo es un corazón que ama. Estos últimos niveles no describen específicamente una realidad espiritual o religiosa. Una persona que haya alcanzado un nivel muy alto de conciencia puede ser artista, agricultor, empleado, cualquier cosa. No hay ninguna ley. Sin embargo, ¿y acaso esto puede hacernos útil para comprender la influencia de la religión en nuestro árbol genealógico? La comprensión y puesta en práctica de los dogmas religiosos cambian radicalmente según los diferentes niveles de conciencia. Veamos aquí, de forma resumida, cómo los niveles de conciencia se expresan en la religión, el dogma y la mística. El nivel animal es fruto de la superstición y la violencia en nombre de las creencias religiosas. Quien no profesa mi fe es una amenaza para mí. La pertenencia religiosa se convierte en una lógica de supervivencia y se puede llegar a agredir a una persona por el simple hecho de pertenecer a otra religión. El nivel infantil se encuentra en el que se denomina fe del carbonero, una fe ingenua, crédula, en la que se utilizan pequeñas tallas, estampas o ídolos. En este nivel, la oración o los ritos se utilizan para pedir ayuda a la divinidad, concebida como un padre benevolente que nos protege. Nivel adolescente. Tiene la expresión de la fe exaltada y es partidista. En este nivel se puede ver aparecer al proselitismo bajo una forma no agresiva pero intensa, además de reivindicaciones de la propia fe como la única o la mejor. Es también el nivel de las celebraciones colectivas que aumentan la intensidad de la fe y de todas las prácticas de automortificación, flagelaciones, reclusiones en la oscuridad, ayunos rigurosos, yogas dolorosos, maratones de meditación, etc. Adulto egoísta. Es en la que inventa la jerarquía religiosa, politiza la religión y la hace un fundamento del orden social. En su nombre se dará pie a la aparición de la Inquisición, la colonización religiosa, las cruzadas o la fundación de sociedades secretas como el Opus Dei. Estas sociedades no dudarán lo más mínimo a la hora de conseguir beneficios económicos en nombre de la religión o de adoptar actitudes partidistas. La construcción de templos, mezquitas, iglesias y beatificación de santos obedecen más a una lógica política y monetaria que a actos de pura fe. Adulto altruista social. Funda misiones, obras sociales, orfanatos, hospitales, etc. El gurú India ama y su obra benéfica, los sacerdotes obreros, los teólogos de la liberación o Teresa de Calcuta son buenos representantes de este nivel. Es la acción social en nombre de la religión, que además muestra un gran espíritu de ecumenismo y tolerancia. La vida monástica, cuando se abre al exterior por medio de estas obras, se corresponde con este nivel. Hasta llegar al adulto social, el milagro es considerado una manifestación extraordinaria que parece fuera de lo que se piensa que son las leyes del universo. Pero a partir de un nivel de conciencia planetario, uno comienza a percibir que el milagro está por todas partes. Empieza a verlo y poder actuar con intención de producir milagros. A veces, con esta intención milagrosa,
Las uniones colectivas pueden producir resultados inexplicables, como por ejemplo, después de las plegarias de todo un pueblo, atraer la lluvia necesaria en un periodo de sequía. El adulto planetario ya no siente que haya una religión opuesta a las otras. Es perfectamente consciente de la unidad de los planteamientos y de la fe a través de la diversidad de las formas. Se asiste por fin a la fusión de las religiones con los enfoques no religiosos y a la comprensión de la ciencia. Este es el nivel donde lo científico y lo religioso puede dialogar en paz, porque ya no están sujetos a las palabras o a las ideologías, sino solamente al misterio de lo viviente. En el plano individual, el adulto planetario adopta la actitud de un bodhisattva, un santo o un chamán iluminados, y bendice todo lo que ve. El adulto con conciencia solar entra ya en los grados de misticismo y de éxtasis. El templo es el cuerpo es el templo. Se encuentra a Dios en el interior de uno mismo, se conoce el amor impersonal y la compasión universal. Todo ser humano es sacerdote, todo lugar es un altar, todo acto es sagrado, todo obstáculo o todo acontecimiento es una enseñanza en el camino. El adulto con conciencia cósmica no solo percibe los milagros, sino que comienza a realizarlos, a lograrlos después de la muerte, a realizarlos, a algunos después de la muerte. El cuerpo no se le corrompe y otros exhalan perfumes. El del Padre Pío tenía el olor de la flor del tabaco. El de Santa Teresa de Ávila durante mucho tiempo exhaló olor a violeta, etc. El adulto con conciencia divina es, por propia esencia, el núcleo de toda religión. Cuadro resumen de los niveles de conciencia. Animal, sobrevivir, comer y no ser comido. Infantil, consumidor por excelencia, recibir todo para poder vivir soñando y jugando. Adolescente, ser amado y admirado, desafiar a la muerte, concebida como algo lejano, e integrarse en el grupo. Amor eterno, vivir deprisa, morir joven. Adulto egoísta, preservar la seguridad y la propiedad privada, defender los propios intereses, todo para mí. Adulto altruista social, compartir, nada para mí, que no sea también para los demás. Adulto planetario, conciencia ecológica, servicio y durabilidad. Todo está vivo, todo forma parte de mí y yo formo parte de todo. Conciencia solar, actúa sobre las generaciones pasadas y futuras y comprende el principio de la vida. Yo soy todo el tiempo y todo el espacio. Conciencia cósmica, nosotros no somos la única forma de vida. Mi dolor no se convierte en sufrimiento, yo me disuelvo en el todo. Conciencia divina, yo soy el amor. Ejercicio 7. Mis 5 árboles genealógicos y la tarea del objetivo. Coge 5 folios DIN A4 y traza 5 veces el esquema de base del árbol. Luego crea un árbol para niveles de conciencia, un árbol intelectual, un árbol afectivo, vínculos entre las personas, mayores heridas y alegrías, emociones dominantes de cada uno, un árbol sexual creativo, roles creativos, sexualidad, dinámica, frustración, placer del árbol, un árbol material, dinero, viviendas, enfermedades, deportes, hábitos alimentarios. Para cada uno de estos 5 árboles apunta la misma frase en la casilla superior, la de su objetivo. Después reflexiona y añade una frase suplementaria que precise dicho objetivo en los planos material, árbol 5, creativo sexual, árbol 4, afectivo, árbol 3, e intelectual o ideológico, moral, árbol 2. Es decir, observa cómo se debilita tu objetivo en cada energía. Para el árbol 1 a nivel de conciencia, haz el esfuerzo de preguntarte: si yo me sitúo en el nivel de conciencia más alto que soy capaz de alcanzar a partir de adulto social, ¿qué objetivo colectivo puedo proponerme
que consiga complementar mi objetivo personal. Ejemplo, para una persona cuyo objetivo es realizarme. El árbol material 5 precisa vivir en el campo, en una gran mansión con jardín, ganar 3 veces mi salario actual. En el árbol sexual creativo precisa ejercer mi creatividad o mi sentido de la belleza en mi trabajo. Me dedicaré a pintar. En el árbol afectivo 3 precisa mejorar mis relaciones con mi pareja y mis hijos. Ser más paciente y accesible. El árbol intelectual 2 precisa tener más confianza en mis ideas, recuperar mi curiosidad. En el árbol de la conciencia precisa promover la paz en el mundo por todos los medios a mi alcance. Una vez precisado el objetivo, centro a centro, inscribe en el árbol todos los personajes principales, ascendientes en línea directa y hermanos, hermanas que tuvieron cierta influencia sobre ti. Y a continuación determina qué elementos dominantes se dan en cada uno de ellos para cada centro. A título indicativo, y aunque la lista de preguntas no pretende ser exhaustiva, pueden verse ahora algunas cuestiones que servirán para iniciar el estudio de todos los miembros de mi árbol. Árbol 1. Conciencia. ¿Cuál era el nivel de conciencia de esta persona? Este nivel que determina la mayor parte de sus acciones. Ese nivel de conciencia, ¿cómo influyó en su vida y en la de sus descendientes? Según mi parecer, ¿cuál fue el objetivo de vida de esa persona? ¿En qué nivel de conciencia vivo yo la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es el nivel de conciencia más elevado que he alcanzado en mi vida? ¿Y bajo qué circunstancias? Árbol 2, el intelectual. ¿Cuál era la religión? ¿Y cuáles las opiniones políticas de esta persona? ¿Cuál podría haber sido su máxima favorita? ¿Qué ideas o ideologías me ha legado a mí o a alguno de mis padres? ¿Cuál era su nivel de educación? ¿Cuál era su lengua materna? ¿Cuántos idiomas hablaba? ¿Cómo se comunicaba esta persona? ¿Con, sin violencia, de forma prolija, en silencio, con claridad, confusamente? ¿Era inteligente, instruido, estúpido o carente de educación? Árbol 3, afectivo. ¿Cuáles eran las emociones dominantes de esta persona? ¿Con quién estaba más ligado o más ligada? ¿Cuáles fueron las heridas más profundas en el curso de su vida? ¿Cuáles fueron sus grandes alegrías? ¿Cuál era su madurez afectiva? ¿Se comportaba como un adulto, como un adolescente, como un niño? ¿Qué concepción tenía esta persona del amor, de los lazos afectivos? ¿Resultó ser una persona gentil y agradable o malvada? ¿Cómo expresa sus emociones y sentimientos? Afectivamente, ¿con quién se comunicaba? Árbol 4, sexual creativo. ¿La creatividad de los miembros de mi árbol estaba bien manifestada? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo fue? Si es negativa, ¿cómo podría haber sido? ¿Cómo y cuáles son las relaciones sexuales de mi árbol? ¿Cuáles son las vergüenzas, los tabúes y las prohibiciones? ¿Cuáles son las mayores frustraciones de mi árbol? ¿De qué forma conocieron el placer los miembros de mi árbol? ¿Cuáles fueron sus éxitos y sus fracasos? ¿Cómo los vivieron? ¿Cuál es la concepción sobre el arte y la belleza de mi árbol? ¿Quién tenía talento y por qué? ¿A quiénes se consideraba bellos y a quiénes feos? ¿En qué condiciones y a qué edad fueron concebidos los hijos? ¿En qué condiciones las mujeres dieron a luz o abortaron, si fuera el caso? ¿En qué marco social, moral o cultural se produjo la pubertad y el inicio de la sexualidad de los miembros de mi árbol? Árbol 5, material. Realiza una lista de las enfermedades, accidentes y deformidades corporales que aparecen en tu árbol. ¿Cuáles son los parecidos físicos y cómo se han vivido? Un niño puede ser el preferido de uno de sus padres por el parecido con otro miembro de la familia.
La ausencia del parecido podría poner en entredicho una paternidad, etc. ¿Cuál era la concepción sobre el dinero en mi árbol? ¿Quién era fuerte y quién débil? ¿Quién era grueso? ¿Quién era delgado? ¿Quién era rico? ¿Quién era pobre? ¿Qué lugar ocupa el deporte, el cuerpo, la actividad física? ¿Cuáles han sido los lugares en los que han vivido, los climas, los viajes, los exilios? ¿Cuál es la forma de comer de mi árbol? ¿Cuáles son los hábitos alimentarios? ¿Qué miembros de mi árbol, con edad similar a la mía, murieron y por qué? Si el resultado de estos árboles sigue pareciéndote incompleto, no te preocupes porque te servirá de referencia a lo largo del trabajo. El objetivo es permitirte abstraer y diferenciar de entre tanta información sobre tu familia asuntos que van a ser luego muy importantes y que te permitirán tomar una cierta distancia y plantearte las cuestiones de otra forma. Esta subdivisión en 5 dominios distintos te permitirá clarificar la herencia de tu árbol y te servirá para comenzar a poner en descubierto las repeticiones que se producen en tu árbol.